Bienvenidos a esta, no quiero decir conferencia porque sería muy soberbio de mi parte decir que voy a dar una conferencia, voy a dar una plática de un tema que en lo personal aprecio profundamente. Un tema que me vincula a mi México querido, a sus antiguallas, a los relatos del origen de lo que somos, a los relatos de lo que fuimos entonces. Un relato que comenzó desde el año 1300 y pico, y el pico no sé cuántos, 1310, 15, cuando, viniendo de Aztlán, probablemente del norte de América, grupos de pobladores finalmente encontraron en el Valle de México, en la cuenca lacustre del Valle de México, lo que hoy en día es la Ciudad de México, una isla donde se posaba un águila devorando una serpiente y posada sobre un nopal. Ahí se estableció el Imperio Náhuatl. Y digo imperio porque a final de cuentas siempre usamos para bien o para mal vocablos que nos refieren a Occidente. Probablemente nunca fue un imperio, fue más bien un conglomerado político, social, cultural y religioso que vivía del tributo de una serie de pueblos vecinos a los que sometió. Para hacerlo, ¿qué mejor pretexto que invocar la memoria del recientemente fallecido el día 1 de octubre del doctor Miguel León Portilla, a quien en lo personal tuve el enorme privilegio de conocer más allá de su condición de maestro, casi en el ámbito de lo familiar, en razón de que mis primos hermanos son sobrinos directos de él. Él no era nada de mí, pero mis primos hermanos Robles Portilla eran sobrinos directos de don Miguel. El tío Miguel le decíamos. Lo escuché hablar muchas veces de historia en la casa de campo de la familia del Estado de México. Siempre nos generó inquietud sobre lo que significaba ser mexicano y siempre dejaba abierta la puerta, el venero del conocimiento que nos permitiera acercarnos a ese trauma de 5 siglos que los mexicanos seguimos discutiendo, seguimos discurriendo, o ese trauma de 5 siglos que no acabamos de incorporar del todo en nuestra historia ni asimilar de una manera del todo positiva o negativa, y que está a final de cuentas en el centro de todos nuestros orígenes. Entre 1518 y 1521, los primeros españoles se acercan a México y el 13 de agosto de 1521 logran la caída de México Tenochtitlan. Fue un evento lleno de presagios. Las viejas crónicas indígenas recogidas, entre otros, por el Códice Aubín, el Códice Ramírez, por fuentes indígenas como Chimalpaín, como Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, entre otros, recuperan una serie de presagios naturales que anunciaban la venida a México Temixtitlán, como decían ellos, de los teúles. En realidad eran teteutles, hispanizado, pervertido el vocablo indígena náhuatl original, hispanizado, teúles, los hombres venidos del cielo. Eran barbados, eran más blancos que los indígenas, portaban ropas e indumentarias extrañas, hacían teatros y hacían una serie de procedimientos religiosos que no entendían, pero además se presentaban en montañas que navegaban por los mares incógnitos para los pueblos prehispánicos. Las carabelas, los barcos que venían de España, esos castillos flotantes, como los llamaron los indígenas, de ellos descendieron esos españoles en tierras mexicanas, y de ahí descendieron también los caballos en los que ellos galopaban, en los que ellos montaban, y que originalmente creyeron que eran también parte de un mismo cuerpo, tanto el jinete como el caballo, y un ser fantástico. Esto, por cierto, y hago un punto y aparte, es probablemente uno de los orígenes más claros de lo que con los años iban a ser los alebrijes mexicanos. Estas figuras fantásticas que representan
ratones con cola de dragón y cara de serpiente y patas de león, es decir, seres absolutamente fantásticos. Bueno, eso es lo que se encontraron los indígenas cuando vieron a estos primeros teúles que estaban ahí. Bueno, sabemos de esto, sí por las crónicas antiguas, sí por el trabajo de hombres importantes que llegaron de España y otros que ya estaban en América, que eran totalmente anónimos, cronistas indígenas anónimos, y otros no tan anónimos, formados en las primeras escuelas indígenas, entre otras en Santa Cruz de Tlatelolco, fundada por Fray Bernardino de Sahagún. Los primeros relatos de lo que fue el augurio o los augurios, todo aquello fantástico que tenía que ver con la luna, las estrellas, los presagios naturales que indicaban que ya venían los señores del cielo, como decían las viejas y antiguas, los viejos y antiguos relatos prehispánicos, y paradójicamente también los viejos y antiguos relatos milenaristas de la España recién salida del proceso de reconquista con los reyes católicos unos cuantos años antes, cuando se recupera sobre todo, o se expulsa de España básicamente a toda la judería y a todos los moros, en su gran mayoría. En este gran contexto en el que religiosos como Fray Bernardino de Sahagún en su Códice Florentino, Fray Juan de Olmos, Pedro Mártir de Anglería, él no era un religioso, nunca pisó tierra americana, conoció lo que sucedía por los relatos de Cortés, siempre estuvo cerca de la corte y solo lo escribió. Fray Diego Durán, Fray Toribio de Benavente, Motolinia, por supuesto Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, Fray Juan de Ahora, Fray Juan Tecto, Fray Pedro de Gante, Fray Luis de Valencia, todos los que llegaron originalmente con Cortés, en su mayoría franciscanos imbuidos del milenarismo y del espíritu de reconquista española, recuperan de las viejas crónicas indígenas, a través de glifos, a través de una serie de imágenes similares a estas, la palabra escrita por los antiguos mexicanos. La recuperan y le agregan algo importante. Hemos encontrado en México Temistitlán no solamente paz y concierto, hemos encontrado culturas, incluso superiores y más desarrolladas, a Sevilla, a Roma, a Venecia con sus canales. México Temistitlán tenía también sus canales. Hemos encontrado sociedades estratificadas con su propio gobierno, con emperadores que no eran tales, eran tlatoanis, eran señores que recibían tributo, con una estructura de ejército, no solamente era ejército, pero era una especie de fuerzas armadas, caballeros águilas, caballeros aztecas, con sus estructuras muy claras. Hemos encontrado sociedades donde hay un enorme respeto a los ancianos. Hemos encontrado sociedades donde los niños se forman en el Calmecac. Hemos encontrado también sociedades que entienden el buen saber de la comida, que discurren en conocimiento sobre la agricultura y siembran en chinampas, es decir, en tierras flotantes, balsas flotantes, sobre el lago de Texcoco, que eran sembradas y ahí sembraban ellos, sobre esas especies de barcas flotantes. En fin, encuentran algo que los maravilla. Todo eso que los maravilla, el 8 de noviembre de 1519 se reflejó en el arribo a México Tenochtitlan por la hoy calzada de Tlalpan de Hernán Cortés y sus soldados, junto con sus ya entonces aliados tlaxcaltecas, pueblo tributario de los aztecas y por supuesto enemigo de ellos. Se encuentran con Moctezuma, el verdadero,
Moctezuma Xocoyotzin, porque previo a su encuentro con Moctezuma, el mismo Moctezuma mandó emisarios, algunos de ellos, en particular Cihuapopocatzin, pretendió ser Moctezuma con el ánimo de obtener más información de ellos y saber qué querían. Los llenaron de oro, los ataviaron, los vistieron de flores, les dieron todo tipo de regalos y comida. Se sorprendieron. Finalmente no pudieron evitar que Cortés, desde el hoy paso de Cortés entre las montañas que son volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, llegaron, desde ahí vieran esa maravillosa comarca. Es una gran cuenca lagunera con 4 lagunas, que era entonces el centro del Valle de México. Las lagunas de Chalco, Chaltocán, Texcoco y Xochimilco. En su mayoría hoy secas. Hay el lago Xochimilco que todavía tiene algo. Por Chalco tenemos un poco de agua, en otros lugares tenemos charcos. El hecho es que toda esta gran cuenca es maravillosa en razón del propio desarrollo urbano y los primeros trazados de México se fue desecando deliberadamente para construir lo que con el tiempo iba a ser la Ciudad de México. Toda esta historia que yo les cuento tiene un momento culminante el 8 de noviembre de 1519, cuando finalmente Cortés se encuentra con el verdadero Moctezuma y le pregunta: ¿tú eres el verdadero Moctezuma? ¿Eres tú el verdadero? Sí, soy yo. Y se maravillaron. Escribí un artículo en estos días para una publicación periodística en el que digo que sin querer, sin darse cuenta, ese abrazo que ellos se dieron propició una nueva reflexión inédita sobre el hombre y su entorno. Propició también que el encuentro de dos mundos se tradujera en algo más que eso, se tradujera en un mundo cuatripartito. Propició también que hubiera discusiones sobre los orígenes y destinos de sus respectivos pueblos, que el mismo Bernardino de Sahagún fomentara con el apoyo de Cortés el diálogo sobre el verdadero Dios, los llamados coloquios de los 12, a imagen y semejanza de los 12 apóstoles de Cristo. Cortés, que era un experto en el teatro político, y por ello su capacidad de conquista, entre otros aspectos, convocó a 12 frailes franciscanos, pobres, miserables, con las tilmas totalmente ruinosas, con sandalias o guaraches, como decimos los mexicanos, igualmente lastimados, llenos de polvo y sucios. Los invitó para que dialogaran con los principales sacerdotes del Imperio Náhuatl. Ya antes él se había hincado en su soberbia guerrera, en su soberbia militar, con armas brillosas, con cañones que tronaban. De manera humilde se había hincado ante ellos y les había besado esos pies polvosos por el camino que habían recorrido desde el puerto de Veracruz. No entendían los indígenas cómo alguien tan poderoso podía de esa manera someterse a alguien tan modesto y tan humilde. Era el teatro, probablemente el teatro de lo real maravilloso que se empezaba a gestar. Era el teatro que el propio Cortés, a través de sus cartas de relación, empezaba a escribir en beneficio de probar su mérito frente al rey de España en la época, Carlos V, primero de España y quinto de Alemania, emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Empezaba él a transmitir a Europa con el ánimo, por supuesto, de decir: yo soy el bueno y mi mérito es tan grande como el del César, o más incluso, que he sometido a estos pueblos. ¿En beneficio de qué? En su propio beneficio, en beneficio de él mismo, de obtener prebendas, de obtener gobernación, de obtener territorios, de obtener gente bajo su control, de obtener riqueza, posesiones. Exageraba la nota. Y en su exageración, probablemente también exageraba, para bien de nosotros, las virtudes a las que ya antes me referí sobre el concierto y el orden que reinaba en los pueblos prehispánicos, en este caso en el Valle de México, previa llegada de ellos, y que eran incluso comparables o superiores
a los que existían en las ciudades europeas de la época. México Tenochtitlan, según las crónicas, era más grande que la Sevilla de la época. Eso no hay ninguna duda. Bueno, esta historia del encuentro tiene momentos brutales, momentos que tienen que ver con lo que se puede tolerar y genera la empatía, pero también con lo que no se puede tolerar y genera no solamente la antipatía, sino la reacción violenta de dos cosmovisiones distintas, no complementarias, de aquello que no se comparte porque no es ético ni de una parte ni de la otra, de aquello que no aceptaban los españoles porque decían que era algo que no se podía hacer, como la homofagia, es decir, comer hombres, que eso es relativamente cierto. Hay fuentes que dicen que existía eso, hay otros que dicen que no. Habrá que probarlo, o habría que probarlo, como dice León Portilla, y todo esto que digo es en antesala a León Portilla, por supuesto. De todas estas prácticas que tenían que ver, por supuesto, con la sodomización, con prácticas sexuales no toleradas, con el politeísmo, con el concubinato, que para los españoles eran intolerables y pretexto de guerra, pero además de guerra legítima y en algún sentido guerra santa, con la misma legitimidad que le invocaron para expulsar a judíos y a moros de la España a finales del siglo XV. Y se generó la tragedia. La empatía original del abrazo de Moctezuma y de Cuauhtémoc en la avenida 20 de noviembre, hoy en día en la Ciudad de México, en el Hospital de Jesús, construido por Cortés como el primer hospital, como primera institución de beneficencia pública para atender a los pobres y desamparados de la época, donde por cierto reposan los restos de Cortés, algo que les contaré al rato porque es algo que no es muy conocido. Se dan su abrazo. Bueno, paradójicamente a ese abrazo sucede el momento de la animadversión, el momento del choque. Ocurre lo que tenía que ser natural, o lo que parecía ser natural, el enfrentamiento de dos cosmovisiones que no podían empatarse cuando se trataba de intereses profundos, de estructuras mentales de larga duración, como decimos los que nos gusta la filosofía, de dos pueblos que tenían dos ideas distintas de lo que eran sus dioses, de un pueblo que dicen hacía el sacrificio humano, eso es real, y comía los despojos de las personas sacrificadas, eso no nos queda tan claro, pero de otro pueblo que de manera simbólica, a través de un proceso llamado transustanciación, bebía la sangre de Cristo y comía su carne a través del pan. De lo simbólico a lo religioso, pero hablamos de dos tránsitos y de dos momentos muy similares en la historia del hombre frente a la deidad, frente al ser superior, a final de cuentas, frente al sol, Zoroastro Zaratustra. En las tradiciones, por supuesto, más antiguas del monoteísmo y de las tradiciones judeocristianas más antiguas. Ese momento de tragedia se da cuando Cortés, quien había sido recibido con lujo, con exceso de atenciones, alojado incluso en el palacio de Moctezuma, recibe noticias de que Pánfilo de Narváez, un español que venía con la clara instrucción del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, para aprenderlo porque había iniciado la conquista de México sin la autorización del gobernador de Cuba, siendo que el propio Cortés ya estaba más allá de eso, porque él, nada tonto, invocando a Alfonso el Sabio y sus 7 partidas, había ya fundado ayuntamiento en Veracruz al tocar tierra mexicana y en consecuencia el primer cabildo de América, que le había dado a él potestad, poder para acometer la empresa conquistadora, para fundar instituciones, para transmitir las leyes, para hacer el buen gobierno, o lo que ellos creían era el buen gobierno. Va entonces Cortés a buscar a Pánfilo de Narváez, que habría más o menos, no aterrizado mi capitán, pero sí acuatizado en la zona de Campeche, Tabasco, por ahí, y deja encargado en México Tenochtitlan a Pedro de Alvarado, Tonatiuh, el rey sol, el hombre sol, un hombre alto, grande,
barbado y rojo, pelirrojo. Por eso le dicen el sol, el rey sol, un salvaje. Un hombre que en el momento en que Cortés sale en busca de Pánfilo de Narváez, se queda encargado y le toca ver desde los aposentos de Moctezuma, donde estaban de alguna manera albergados todos los españoles con exceso de lujo y con exceso de recursos y de comida y de atenciones, le toca ver coincidentemente, porque así eran las cosas, con la Pascua cristiana, coincidió con la Pascua cristiana, una serie de sacrificios humanos en el Templo Mayor. Lejos de entender, porque todavía no lo entendía, el simbolismo que tenían los sacrificios humanos y lo que significaban, lejos de entender que era una representación simbólica, representación real de lo que ellos de manera simbólica hacían también en el ámbito del cristianismo, decide con espada desenvainada acometer y poner orden a semejante matazón. Y lo hace y genera un matadero de gente. Cori, léeme por favor el primer párrafo porque mis ojos no dan. Sé lo que dice más o menos, pero lee lo que dice por favor. Esto que va a leer la señorita Corina Pulchedo, que trabaja con nosotros en la embajada, es parte de lo recuperado, igual que lo que yo he dicho, por el genio de Miguel León Portilla, nuestro maestro, que recupera de fuentes antiguas, que recupera de autores anónimos, que recupera de frailes, que recupera de guerreros, que recupera de testigos, que recupera de soldados, que no de ejércitos, porque Cortés nunca tuvo un ejército, tuvo a un montón de aventureros que llegaron a América justamente con el ánimo de hacerse ricos y crear fama, no necesariamente un ejército, tuvo un montón de gente a su servicio, claro, y al servicio del rey de España. Bueno, pues esto que vamos a leer aquí, que es muy brevecito, es uno de los Ignocuicatls. Ignocuicatls son los lamentos, los cantos de la muerte, que recupera León Portilla de todas estas fuentes. Imaginen esto, por supuesto, en 1520-21. A ver si ves, porque no veo nada. Pues algunos intentaban salir. Allí, en la entrada, los herían, los apuñalaban. Otros escalaban los muros, pero no pudieron salvarse. Otros se metieron en la casa común. Ahí sí se pusieron en salvo. Otros se entremetieron entre los muertos, se fingieron muertos para escapar. Aparentando ser muertos, se salvaron. Pero si entonces algunos se ponían en pie, lo veían y lo acuchillaban. La sangre de los guerreros, cual si fuera agua, corría, como agua que se ha encharcado, y el hedor de la sangre se alzaba al aire y de las entrañas que parecían arrastrarse. Gracias. Gracias. La tragedia de México Tenochtitlan había iniciado. Se había iniciado lo que Cortés no quería: la guerra. Una guerra donde había, por supuesto, dos bandos. Un bando que era el bando prehispánico, el bando náhuatl, que le entendía solamente como el acto de descalificación física o de inhabilitación física del contrincante, no de la muerte del contrincante, para llevarlo en sacrificio a la piedra de sacrificios y sacrificarlo a Dios, a sus dioses, en este caso a Quetzalcóatl. Pero no una guerra para matar. De una cultura que vivía en la etapa, si la comparamos con el desarrollo de la historia europea, en la edad de la piedra pulimentada. Había otro bando, el español, que vivía ya en la época del acero, que conocía la espada, que tenía ya bajo su poder los inicios de la pólvora, de la artillería, que no fue ni la artillería ni los primeros arcabuces que llevaron la razón por la cual habrían ganado. Fue el hierro, fue la espada
sacaba las entrañas de los indígenas, la espada los partía a la mitad, la espada les cortaba la cabeza de un tajo. Los indígenas no hacían eso, igual los cuchillos. Fue realmente la espada y el metal, nunca el arcabuz ni la pólvora, quienes finalmente lograron la derrota, si ustedes quieren llamarle militar, de los indígenas prehispánicos. Sí, Cortés se entera, logra con su genio político, porque no podemos negar que era un genio político y de alguna manera también un genio militar, logra no solamente someter a Pánfilo de Narváez, sino que se sume a la causa de Cortés junto con sus hombres y al diablo, con Diego de Velázquez en Cuba. Y entonces las tropas de Cortés, o la gente de Cortés, incrementa el número. Llegan, recuperan, se dan cuenta de lo que sucedió y ya es irreversible el proceso. Se da un proceso de enfrentamiento donde Cortés trata de poner las cosas una vez más en paz, invita a Moctezuma Xocoyotzin, el entonces el Tlatoani, el emperador, si ustedes lo quieren poner así, ellos estaban en sus aposentos, lo invita a que le hable al pueblo para que depongan la violencia a los nahuas, y también ellos lo iban a deponer y volver a hacer la paz en la región. Lo hace Moctezuma, y la respuesta es negativa. La gente está enardecida, está molesta, está enojada, porque habían matado niños, les habían violado a sus mujeres. No obstante la bondad con la que habían sido recibidos, la comida que les habían dado, el abrigo, el aposento, el cuidado, el reconocimiento, incluso, según las crónicas, en Tlalpan, cuando venían los soldados, bueno, las tropas de Cortés todas, rumbo a México Tenochtitlan, la gente se hincaba y de rodillas los veneraban, creyendo que eran esos teúles, hombres venidos del cielo, como señalaban los antiguos presagios nahuas. La reacción es de una gran molestia. Muere Moctezuma en condiciones que no sabemos cuáles son. Moctezuma muere en condiciones, para algunos muy claras, de una piedra que le lanzaron los indígenas cuando al salir de sus aposentos desde una terraza, le lanzan los propios indígenas y lo matan. Otros dicen que no, que fueron las flechas que lanzaron desde abajo los indígenas, pero que los soldados de Cortés cubrieron directamente con sus escudos para evitar que le pegaran a Moctezuma. Hay quienes todavía se atreven a decir, y eso tampoco está probado, que Moctezuma murió como resultado de una espada que le entró en la parte baja de su vientre por parte de los propios españoles, cuando se dieron cuenta de que no les servía para nada tenerlo ya ni como rey. Después, lamentablemente, Moctezuma fue aventado, el cuerpo de Moctezuma fue aventado al lago de Texcoco, y no le hicieron caso ni españoles ni indígenas. Probablemente hoy, en ese lago de Texcoco seco, si tuviéramos la capacidad tecnológica y, en fin, casi maravillosa de poder desenterrar todo lo que hay ahí, seguramente hay mucho enterrado, los huesos de Moctezuma saldrían a relucir. Se hace esta guerra brutal, una guerra en la que los españoles se dan cuenta que la tienen perdida, una guerra que les exige prepararse para escapar. La tenían perdida y deciden hacerlo de manera callada y sigilosa una noche, la famosa Noche Triste. Por el camino de la hoy calzada Tacuba hacia el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde por cierto su servidor vive, bueno, vivo yo aquí, pero donde tengo mi casa en la Ciudad de México, se encaminan por esa calzada de Tacuba que sigue existiendo, claro, modernizada, pero sigue existiendo esa calzada. Se encaminan por ahí y una mujer da el grito, el albazo, alerta a la gente de que los españoles se están yendo. Y corre, como el agua en un río, corre el grito de que se van y todo el mundo se arma y trata de impedir esa huida. En la retaguardia y a manera de castigo, pero también por su propia brutalidad como militar, ponen a Pedro de Alvarado. Los españoles, ávaros, llenos de deseos de tener para ellos el oro, la plata por la que venían al Nuevo Mundo, tratan de cruzar a tierra firme por lodazales y cachos del lago no muy altos, no muy profundos. El lago de Texcoco nunca fue muy profundo, con sus caballos. Muchos de ellos son alcanzados por
por los indígenas, son muertos, otros más se ahogan por el peso del oro y las cosas que estaban llevando consigo, y Pedro de Alvarado finalmente en la retaguardia logra que se escapen lo que queda de españoles y helados tlaxcaltecas. Hoy en día Pedro de Alvarado es un cruce de calles de Tacuba, del centro histórico, Paseo de la Reforma en medio y sigue Tacuba. Todo eso por supuesto está pavimentado, pero ese brinco está llamado Pedro de Alvarado justamente porque ahí brincó Pedro de Alvarado los españoles en la salida de México Tenochtitlán. Según estas crónicas antiguas, recuperadas por León Portilla, muchas de ellas, Cortés llegó a lo que sería el pueblo de Tacuba y lloró la derrota. Tardó un año en llegar de nuevo a México Tenochtitlan. Le dio la vuelta a todo el lago de Texcoco, total y absolutamente, hasta llegar a lo que hoy en día sería Chalco, Chimalhuacán, y desde ahí construyó bergantines, o sea, una serie de barcos tipo carabelas, pero más pequeñas, por supuesto, para acometer el ataque final, la toma de México Tenochtitlán. La batalla fue cruenta, fue brutal. Cortés se había repuesto, había pasado casi un año de esa derrota de la Noche Triste. Contaba ya con infinidad de aliados indígenas de otros pueblos que eran tributarios de los aztecas y que por lo mismo no los querían. Y se hace la guerra. Una guerra en la que finalmente, con Moctezuma muerto, le sigue Cuitláhuac y posteriormente Cuauhtémoc, el último emperador que paradójicamente su nombre significa el águila que cae. Cuauhtémoc es finalmente el emperador que no puede evitar la caída de su imperio. En un acto de hombría realmente muy relevante, Cuauhtémoc se acerca, una vez que reconoce la derrota, que es tomado. En realidad él iba escapando con algunos de sus hombres en una piragua, en una pequeña embarcación, tipo una pequeña lancha de ellos, por el lago de Texcoco, y es apresado por los españoles, llevado a Cortés, y le dice a Cortés: toma esa daga que traes en el cinto y mátame, porque he sido incapaz de defender a mi pueblo. Cortés, al contrario, lo llena de parabienes, lo felicita y trata de entablar una relación de respeto a un contrincante vencido. Cori, segunda lectura, por favor. No es la iglesia. No hay ni primera, segunda, ni mucho menos evangelio. Pero aquí vamos a ver qué pudo haber sido en estos signocuicatls esa tremenda derrota indígena. ¿Cómo la vieron ellos? La descripción épica de la ciudad sitiada. De aquí a aquí. De aquí hasta aquí. Sí. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidas tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Una vez más un ignocuicatl, un canto, un lamento de muerte recuperado por León Portilla. En fin, la historia de la conquista de México habría de derivar no solamente en principio en indios hispanizados y en españoles indianizados, sino en la maravilla mutua. Habría de derivar en el nacimiento de un nuevo pueblo, de una nueva nación, que es la mexicana, ya no india, ya no española, primero novohispana, hoy mexicana, una nación
que no podría explicarse, como señalan José Vasconcelos, como señalan Octavio Paz, como señalan tantos más, sin ese encuentro brutal de dos mundos en el siglo XVI, 15 finales, principios del XVI. Un encuentro que hoy en día sigue generando fantasía de conquistadores conquistados. Un encuentro que propició que Cortés, al dictar su testamento, pidiera que sus restos regresaran a las tierras mexicas, a las que nunca pudo olvidar. Quedó enamorado del país del choconostle y la vainilla, quedó enamorado del cacao, quedó enamorado de lo que comemos, quedó enamorado del quetzal, de las cotorras, de los pericos, de las pirámides, de los moles y los chiles, quedó enamorado del tabaco, de los tomates, de todos los productos que Europa no conocía y que para Cortés fueron objeto de maravilla, como lo fueron también, y hay que reconocerlo, todos aquellos animales de la granja que trajo Europa y que nos permitieron hacer carnes asadas, que nos permitieron conocer los ganados bovinos, vacunos, caprinos, aves desconocidas que también son comestibles. Este intercambio tan importante, que también fue un intercambio no de conocimiento, no solo de conocimientos y tecnologías, sino también un intercambio por primera ocasión de virus, de enfermedades desconocidas. Quizá esa fue el arma más efectiva de Cortés a la hora de obtener el triunfo: la viruela y los sarampiones. Y también, a manera de venganza, y como es natural, esa habría sido la principal arma de los aztecas para tratar de contener el agravio del que eran objeto por parte de estos españoles, de estos peninsulares. La sífilis, el mal de bubas, les ofrecían mujeres infectadas deliberadamente para que se contagiaran y murieran. Estos relatos, por supuesto, yo podría hablar de esto un rato más. Es un tema que en lo personal me encanta, del que he escrito, del que sigo escribiendo, que siguen motivando mi reflexión intelectual de manera permanente, que me sigue maravillando y llenando de orgullo porque soy mexicano, que me hace temblar cuando trato de expresar emociones que no sé cómo expresar porque debe haber sido algo verdaderamente que sacude conciencias. Todo esto es posible gracias, en primer lugar, al trabajo de un hombre que tradujo estos textos náhuatl antiguos a castellano, que fue Ángel María Garibay, a principios del siglo XX, maestro de Miguel León Portilla. A principios, me refiero a los años 30. Es posible gracias a la recuperación de todos y cada uno de los códices que están regados por Europa, y por supuesto están en París, están en Viena, están algunos en Italia, en España, por supuesto en México, en Nueva York, de los códices antiguos escritos por indígenas, Fernando Álvarez Lizóchitl, escritos por otros indígenas como Chimalpaín, escritos por otros hombres naturales de América como Antonio Valeriano, Zunicán Mocogua, Zunicán Toltecayotl, cuando nos habla de cómo se dio la conversión frente a lo que él llamó el milagro de la aparición de Santa María Tonantzin, nuestra Virgen de Guadalupe. Todo eso es posible gracias a estos relatos que existen y que fueron recuperados con un solo ánimo por León Portilla: el ánimo de ofrecer no la imagen, la percepción, la visión del que conquista, sino de vencer la que sería, sino de ofrecer la que sería su obra cumbre, la visión de los vencidos. ¿Qué sintieron ellos? ¿Cuál fue su emoción frente a lo que ocurría? ¿Cómo afrontaron el dolor y la tragedia? Eso
es lo que hizo León Portilla. Un mexicano como tantos con sangre indígena, probablemente, no me queda muy claro, ciertamente con sangre española, más mexicano que el mole, como decimos todos los mexicanos, considerado probablemente el más grande nahuatlato contemporáneo, es decir, la más grande autoridad en el conocimiento, manejo y traducción de la lengua náhuatl, una lengua viva en México, al igual que más de otras 300 vivas en México. Porque es cierto, esto habla de la conquista de México Tenochtitlán, de la conquista del centro del Valle de México y de lo que es el Valle Mesoamericano en su parte más alta. Muchos pueblos al norte, muchos pueblos al sur, nunca fueron conquistados. Supieron, por suerte de correos de la época, de la llegada de los españoles. No sabían quiénes eran, pero los Shoshone del estado de Idaho, de donde es mi esposa, indígenas que están pegados y que siguen vivos, por cierto, como pueblo, a Canadá, los Shoshone supieron de la llegada de los españoles en lo que hoy es Idaho y en lo que hoy es el sur de Canadá. Había correos. La tragedia se supo. No fueron conquistados todos esos pueblos, como tampoco los mayas, los tetzales, los tzotziles, los tojolabales, como tantos más que hoy habitan en los altos de Chiapas. Esos pueblos fueron pacificados, nunca conquistados. Esos pueblos, por asimilación, se incorporaron, volitivamente o no, al Estado moderno y sus instituciones. Primero, las instituciones coloniales, y después las instituciones de los estados modernos, que surgen, por supuesto, con el proceso de las independencias mexicana y latinoamericanas. En su raíz siguen siendo indígenas. Sí son mexicanos, son guatemaltecos, son peruanos, son bolivianos, pero siguen siendo muchos de ellos lo que fueron siempre. Han preservado ritos, tradiciones, cocinas, modos de vida y lengua ancestrales. Y ahí están, pacificados, como parte de un proceso en el que la globalización, como bien señala León Portilla en la introducción de este libro, de un proceso en el que la globalización hace imposible el retorno. Hoy en día la realidad del Estado-Nación es una realidad, y ahí está. Y ahí está el tema de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, que exigen y reclaman justicia hoy, sí, que exigen y reclaman se respeten sus derechos originarios, también, que exigen y reclaman ser reconocidos en la historia, también. Ahí están todos estos pueblos, en el caso concreto de mi querido país, de México, como testimonio viviente de lo que hace 500 años se tradujo en los primeros indios hispanizados y los primeros españoles indianizados. Eso que ocurrió hace 500 años de manera magistral lo escribió Miguel León Portilla, un académico nacido en 1926, filósofo, lingüista, historiador, que fue doctor, recibió doctorados honoris causa por más de 30 instituciones de educación superior en el mundo. Un hombre que tiene una amplísima obra bibliográfica, un hombre que escribió La visión de los vencidos como su obra cumbre, por cierto, escrita en lengua rumana. Al que le interese, la tenemos en la Embajada de México en lengua rumana, si a alguien le interesa este libro. Un hombre que escribió libros importantes como son, a ver si alcanzo a ver, La visión de los vencidos, por supuesto, Literaturas indígenas de México, Tonantzin Guadalupe, Pensamiento náhuatl, Mensaje cristiano en el Nicano Mopogua, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, y El reverso de la conquista. Ese es el mérito de León Portilla, que hoy nos permite ver con el ojo del indígena de la época lo que pudo haber maravillado, vean esto, lo que pudo haber maravillado a los antiguos españoles y lo que también pudo haber maravillado a los antiguos mexicanos. Ciertamente,
en el umbral de la muerte y de la vida, todos los pueblos nos encontramos. En ese umbral nos reconocemos, en ese umbral nos sacrificamos, en ese umbral damos todo por recuperarnos de nuestras esencias identitarias más profundas. Creo yo, y con eso termino, que el legado de León Portilla, quien lamentablemente falleció, pero para seguir viviendo para siempre en el corazón y en la mente de los mexicanos el pasado 1 de octubre, gracias a Miguel León Portilla, para Miguel León Portilla, esta historia que él recupera es probablemente una historia cuyos primeros capítulos empiezan a reescribirse, porque es un tema del que nunca se deja de hablar. Llevamos 500 años en América Latina, y particularmente en México, que es el país al que me estoy refiriendo en este momento. Llevamos 500 años idealizando al indígena y denostando al indígena. 500 años escupiendo a España y otros escupiendo al indígena. 500 años en búsqueda del acomodo, de un acomodo que, en opinión del suscrito, debe terminar como hace 3 días, de manera simbólica, y te lo conté, Omar, en el abrazo que se dieron Ascanio Piñatelli, descendiente en 14ª generación de Hernán Cortés, y el señor Federico Acosta, descendiente en 16ª generación de Moctezuma, en el mismo lugar que lo hicieron Moctezuma y Cortés hace 500 años, en un abrazo de reconciliación. En 2013, el de La Voz presentó un libro que me publicó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que me hizo favor de prologar en su momento el presidente del Colegio de México, el doctor Javier García Diego, hoy presidente de la Academia Mexicana de la Historia, que se llama Hernán Cortés y Bartolomé de las Casas, otro gran cronista y defensor de indios, las Casas, no Cortés, por un México reconciliado. Yo apuesto por un México reconciliado, y al igual que César, alea y acta est. La suerte está echada, depende de ustedes. Gracias.